Hola, muy buena tarde a todos y todas quienes se conectan a la Cinemateca Municipal de Medellín esta tarde de miércoles. Hoy estamos, como suele ser cada mes, el primer miércoles de cada mes, en el programa Nuevos Realizadores, en el que le estamos apostando, pues, a lo largo ya de todo este año y también del 2020, a visibilizar producciones audiovisuales que son producto de procesos creativos, experimentales, arriesgados, de jóvenes de nuestro país, ¿cierto? Y de nuestra ciudad en Medellín. Ha sido pues como una iniciativa muy valiosa que nos ha demostrado el talento que existe en la región y hemos visto pues un montón de cortometrajes acá muy pero muy chéveres. Así que por supuesto la invitación es a ustedes que están conectados y conectadas a que sigan muy pendientes de la programación y la oferta que llega desde la Cinemateca Municipal de Medellín y desde Nos Mueve la Cultura, parte pues digamos de la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín, de su alcaldía y que precisamente pues todo agosto tiene una programación muy rica porque a propósito se cumplen 4 años de existencia de la Cinemateca. Para recordarles un poco más o pues quienes se conectan por primera vez con nosotros, la Cinemateca Municipal busca acercar el cine y los lenguajes audiovisuales a la comunidad a través de diferentes estrategias. Estas son estrategias de formación, es decir, generando laboratorios o talleres para la experimentación audiovisual. Hay un montón de propuestas muy ricas que estoy seguro les va a gustar un montón. También estrategias de archivo, es decir, de preservación y divulgación de materiales que existen en nuestra ciudad y que han sido producidos a lo largo de nuestra historia y que guardan un montón de memorias allí muy ricas. Y finalmente unas estrategias de exhibición como la que, pues, en la que estamos el día de hoy, divulgando obras preexistentes y conversando con sus realizadores. De hecho, pues para no alargar más esta presentación, quiero darle paso a Felipe Peláez, quien nos va a acompañar el día de hoy. Él es director del cortometraje que acabamos de ver, titulado A Tiempo, que es un documental muy bello, muy poderoso, muy inspirador también por la forma en que retrata a estos personajes que deciden volver o que deciden estudiar y darse una oportunidad de ver el mundo de otra forma, pero también de darnos un montón de ejemplos de que nunca es tarde para lograr nuestras metas, nuestros sueños o incluso superar retos que la vida nos ha puesto. Felipe es comunicador audiovisual egresado de la Universidad de Antioquia, llegó desde el municipio de Amalfi a Medellín ya hace varios años y precisamente pues con su cine está regresando constantemente a Amalfi, de eso hablaremos en breve. Y además pues se ha desempeñado principalmente en la realización audiovisual como director y como director de fotografía, tanto en comerciales como videos institucionales, cortometrajes de ficción, documental. Y bueno, pues yo creo que es una persona que tiene mucho que compartir por su sensibilidad a la hora de mirar el mundo. Y bueno, Felipe, bienvenido y gracias por acompañarnos. Manuel y a todo el equipo de la Cinemateca, muchas gracias a las personas que están conectadas por aceptar esta invitación, por ver el docu y por quedarse aquí a escucharnos conversar un rato. Nada, una presentación bastante halagadora. Muchas gracias, Manuel. Y bueno, no, vamos a conversar aquí de ese proceso del que hablas acerca de A Tiempo. De una, pues yo de hecho quiero iniciar, bueno, antes de empezar con las preguntas, quiero recordarle a las personas que nos están viendo que pueden dejarnos sus comentarios y sus preguntas, que en breve pues también las compartiremos con vos para que las respondas. Yo tengo un par de preguntas listas, pues como que para también propiciar el diálogo y que de ahí pues justamente vayan llegando las preguntas del público. Y de hecho yo quiero iniciar con algo que me parece muy importante porque es un fenómeno muy curioso. Yo que he tenido la oportunidad de visitar Amalfi y de trabajar en Amalfi con diferentes procesos, como el festival de cortometrajes que existe allí, ¿cierto? He descubierto un montón de personas que salen desde allá, desde Amalfi, un municipio pues, que queda a 4 horas de Medellín, ¿cierto? Que tiene un montón de retos y de historia también, ¿cierto? Por todo el conflicto o por las economías que se han movido allí, minería, entre otras, ¿cierto? Eh, que hay un fenómeno muy curioso que viene desde ya hace varios años, incluso desde los 90, de personas que migran de Amalfi a Medellín o Bogotá para estudiar cine o audiovisuales y terminan creando empresas, pues, o trabajando y moviéndose mucho en el medio. Y es muy interesante, es porque es un número muy significativo, ¿cierto? Y vos, pues, precisamente también sos parte de ese ejemplo.
y me parece muy rico ello, y yo te quiero preguntar como de cuál fue esa relación con el cine, porque recuerdo pues en algún momento que pasamos por la universidad que vos estudiaste otra cosa primero, entonces cuál fue como esa relación con el cine que te llevó a migrar de Amalfi a Medellín, de encontrar el lenguaje audiovisual una oportunidad de, de expresarse o de encontrar empleo, no sé, ¿cierto? Como cuál fue ese primer paso, porque me parece además muy relevante escucharlo de tu voz, que quizás muchas personas que nos están viendo en este momento están pasando por lo mismo, ¿cierto? La Cinemateca tiene muchas audiencias juveniles también. Sí, Manuel, es ya como lo decís, un fenómeno o una constante que de Amalfi muchos nos interesemos por la realización audiovisual en cualquiera de sus géneros o de sus maneras. Mm, y como decís, es curioso que se esté dando ya desde hace tanto tiempo. Yo no sé en un principio qué llevó a eso, pero varios conocidos empezaron a hacerse notar, a crear como cierto grupo de realizadores del pueblo y entonces ya cada lugar a donde uno va precisamente lo referencian por alguno de ellos y sin duda fueron para mí y supongo que para muchos que venimos en el proceso como esa ventana a conocer la realización audiovisual, en su momento el pregrado de comunicación audiovisual en la de Antioquia, ¿cierto? Cuando, pues digamos que toda la vida yo sentí como ese gusto por las historias de vida, ¿cierto? Como por lo que pasaba en mi pueblo o en mi alrededor y siempre me gustó escribir o pensar cómo sucedían las cosas y cómo yo las podía interpretar, pero no inicié o como que mi primera opción no fue la realización audiovisual. Yo estudié algunos semestres de biología en la Universidad de Antioquia y estando allá en la universidad comencé a acercarme a la Facultad de Comunicaciones con algunos amigos, con algunos compañeros del pueblo. Comencé a ir a algunos cineclubes que ocurrían en el momento y por ahí entonces ya me compré una cámara y empecé a hacer fotos y cada vez le fui como encontrando más sentido a ese gusto que mencionaba y a la necesidad de yo, pues como en mi realización, yo siempre quiero plasmar como lo cotidiano, como esas historias del día a día de nosotros que las pasamos como tan desapercibidas, pero que realmente tienen mucho valor, sea cual sea el contexto. Y entonces, pues madre, una vez ya llevando la carrera de biología avanzada, decidí presentarme, es difícil el acceso, pasé, entonces nada, me aventuré y me enamoré y terminé y aquí voy ya en este cuento, eh, siendo uno más de esos del pueblo y ojalá pueda a partir de ahora y con la experiencia que uno va recogiendo con el correr de los años, promover y ayudar a que otros pelados se animen y conozcan y ojalá siga creciendo y ojalá Malfi siga siendo reconocido por su cine, por todo su trabajo social y audiovisual, más que por otras cosas que sí que nos ha tocado llevar a cuestas. Sí, pues yo creo que ahí dijiste ahí un montón de cosas muy valiosas que justo yo quería iniciar por esta pregunta, porque era como la posibilidad de entender desde dónde estabas hablando y a dónde regresas con tus obras, ¿cierto? De hecho, pues un primer corto que hiciste que conozco que es La vida en bicicleta, una sinfonía de Amalfi, de su casco urbano y de su relación con la bicicleta que se convierte como en el principal medio de transporte allí. Y bueno, y luego con A Tiempo. Justo pues quiero preguntarte por qué esa necesidad de regresar a Amalfi y concretamente una vereda, ¿no? Una vereda, pues, entre la cantidad de veredas que existen en Amalfi, si no estoy mal, son 70 más o menos. No estoy como muy preciso en el dato si es 50 o Tampoco yo. 70, pero bueno, es una cantidad de Un veredas montón. enorme Sí. que,
que justo elegiste una. Entonces quiero como preguntar, ¿por qué regresar allá y por qué justo a esa zona rural? Son un montón de veredas. Amalfi es un municipio grandísimo y el 99 y mucho por ciento es zona rural. Y creo que es lo normal como en los municipios de Antioquia, que el casco o el área urbana es una mínima parte de la geografía de los pueblos. Eh, pues no sé, yo creo que para entender o para conocer esa vocación o ese estilo, o no sé cómo llamarlo, que pueda tener uno como realizador, hace falta mirar primero al lugar donde uno creció, o por lo menos yo lo siento así, y además que ve una gran riqueza o muchas historias o imágenes que explorar y que explotar audiovisualmente en mi pueblo, sea en el pueblo y en sus calles como tal, como la vía en bicicleta, que bueno, me parece muy bacano mencionar ese proyecto porque fue mi primer trabajo como director. Fue una apuesta un tanto arriesgada porque era una especie como de homenaje a ese pueblo y dejar que sus calles y sus bicicletas hablaran por sí solas. Fue un poco arriesgado. Finalmente yo quedé muy contento con el resultado, aprendí muchísimo y bueno, por ahí está en Vimeo, por si de pronto alguno lo quiere pillar, la vida en bicicleta y lo van a encontrar. Entonces, en sus calles o en las veredas que como mencionas son un montón y son muy diferentes. Y Amalfi tiene pues desde zonas a nivel del mar, pues muy por el nivel del mar, zonas muy altas, entonces eso también va a hablar bastante de las dinámicas de las personas, de la vegetación, de todo lo que uno se va a poder encontrar y obviamente pues ya todos los factores sociales que creo que todos ya tenemos presentes ocurrirán en nuestro campo. Me hiciste ahorita pensar que hablaba con mi hermano la semana pasada, que trabaja en el pueblo, visitó una vereda que queda a 3 horas en carro desde el Parque Amalfi y luego 3 horas en caballo y luego 1 hora caminando y uno como que no dimensiona eso. Y entonces, cuando mencionaba ahorita esas historias del día a día que tantos desconocemos o que tantos pasamos por alto, un día me llegó la historia de esta comunidad, de este grupo de personas que había decidido aceptar el reto de estudiar. Fue una coincidencia. Mi abuela vio una nota en Teleantioquia de una profe que estaba haciendo de manera voluntaria este proceso en la vereda. A mí me interesó bastante. Fui al pueblo, hablé con la profe y ahí conecté con Montebello, se llama la vereda, y otras pues cercanas, La María, Monterrojo y algunas otras, y con un grupo de alrededor de 60, 70 personas, todas mayores de edad. Había un grupo entre pues, como jóvenes adultos y ya personas de una edad muy avanzada, en el caso de don Gilberto, interesadas en estudiar y sobre todo, como lo mencionabas ahora, de sobreponerse a esos retos o a esas barreras que se le habían presentado en lo que llamamos como el debido tiempo para uno estudiar, ¿cierto? Como para acceder a la educación y no pudieron y aceptaban el reto ahora. A mí me pareció más que el programa que se estaba dando, que tenía apoyo de algunas universidades, eso fue esas historias que había detrás de estas personas y cómo vivían y cómo transcurría su día a día. Y por ahí me fui metiendo y me encantó la historia y no es que yo haya dicho, listo, voy a buscar en la vereda, no. Me encontré con ellos y conectamos y terminamos realizando este documental que pues para mí es una belleza y yo lo adoro y lo aprecio como ese proyecto de realización conjunta con ellos en la vereda.
Pues de hecho yo creo que justo eso es una de las cosas más potentes que tiene esta peli, ¿no? Como esa capacidad de, y que lo estás diciendo de una forma muy clara, es como mirar en la cotidianidad, unas historias de lo cotidiano que suceden en un montón de lugares de Colombia, pero que aquí estamos viendo un caso concreto. Y también tocaste un tema que justo es al que quería pasar, y es el proceso, ¿no? Como el proceso conjunto, esa capacidad de tomarse el tiempo, de escuchar, de ver qué quieren ellos mostrar o qué están dispuestos a mostrar y crear conjuntamente. Pues de hecho, justo ahorita me decías que tomó 2 años como toda esa preparación, ¿cierto? Y también me compartiste como algunas fotos, yo creo que es como momento oportuno de compartirlas por acá para que todos podamos ver a lo que te refieres, ¿cierto? Como ese proceso para acercarse a la comunidad. Allí estás viendo las imágenes. Sí, perfecto. Listo. Sí, o sea, como que te quiero preguntar por ese proceso, ¿cierto? ¿Qué tanto esa participación de ellos influyó digamos, en la forma de la película, en la historia que se quiere contar? Sé que, por ejemplo, en los créditos que aparecen estos dibujos tan bellos son hechos por las mismas personas que participan de este proceso de la escuela del fin de semana. Y bueno, que eso como que ayudó mucho a aportar. Entonces, te propongo que voy pasando imágenes y nos vas contando un poco de esa forma de llegar a ello. De una, va para esa. Esto, bueno, como ya les decía, Montebello, esta vereda particularmente queda a 1 hora del pueblo, pues, pues de la zona urbana de Amalfi. Se daba este programa, yo todavía, bueno, creo que es importante mencionar que este proyecto fue mi proyecto de grado en la Universidad de Antioquia, como todo un proceso de investigación-creación. Pero cuando yo comencé a trabajar en él todavía no tenía idea siquiera que me iba a graduar. Entonces yo simplemente me interesé por la historia y comencé a viajar, comencé a ir a visitarlos. No sabía qué iba a hacer, no, tampoco pretendí llegar como el primer día, hey, traje una cámara, vamos, los voy a grabar. No, yo simplemente como queriendo conocer esas historias o esa motivación de estas personas, fui a la vereda, incluso llegué a apoyar el proceso que estaba haciendo doña Marta y otro equipo de profesores, eh, sin ser docente yo ni mucho menos, pero sí por ahí como que comencé a ayudarles, a apoyar y y les fui metiendo de a poco como, hey, y qué tal si juntos hacemos una película? Una película, ¿cómo así, Felipe? ¿Cómo así que una película? ¿Una película de qué? Y entonces yo les dije, no, pero yo les voy a explicar qué película. Y entonces veíamos cortos, veíamos largos, veíamos ficción, veíamos documental, lo analizábamos, eh, llevábamos pues un proyector y compartíamos. Y así comencé ese proceso, como apoyando, no sé, clases de matemáticas, clases de inglés, de ciencias naturales, y por ahí los profes empezaron a separarme un espacio como de video, le decían ellos, ¿cierto? Entonces yo aprovechaba decían que trabajo con el profe Felipe, pero yo les insistía que no era profe. Y los fui, o sea, como que les presenté qué era un documental y qué podíamos crear todos juntos. Y así poco a poco ellos fueron entendiendo la diferencia entre una película de ficción, una película que representa la vida real. Y fuimos entrando en confianza, no con los 4 personajes del docu, sino con los 70, ¿cierto? O sea, era algo en serio muy grande porque que en un momento me jugó un poco en contra porque de verdad, pues no es exacto, pero eran 60, 70 historias de vida, 60, 70 personas completamente dispuestas a ser parte del documental, cada una con una historia más maravillosa o como más encantadora, ¿cierto? Que como vos decís, terminan siendo la representación de miles y miles de historias que hay en nuestro país. Entonces, así fui avanzando en ese proceso. Yo procuraba ir una vez al mes, por lo menos. Ellos se reunían todos los fines de semana.
con una actividad diferente enfocada en ese proceso que yo iba llevando de darles a conocer a ellos de qué se trataba la realización de un documental. Entonces ya después de ir entendiendo, llevé la cámara, hicimos algunos ejercicios. Por ejemplo, la foto anterior fue un primer ejercicio como de estar ante cámara, cuando Yadi y Mauricio todavía no eran los personajes de la historia, porque todavía no había guión. O sea, yo no tenía idea de cómo iba a ser, pero ya ellos hablaban ante cámara, ya ellos cogían la cámara, ya ellos preguntaban, y eso sirvió bastante para ir, primero, familiarizándolos con la realización audiovisual, y segundo, para conocernos nosotros, y para yo entonces ir teniendo herramientas para comenzar a esbozar una escaleta de lo que sería el documental. Entonces, ese fue como el proceso. Vimos muchas películas, vimos la vida en bicicleta, vimos y tomamos muchas fotos, y ahí fuimos de a poco entrando como en la sintonía. El ejercicio que mencionas de dibujo fue, creo que ya el punto de partida para pensar en lo que hoy es A Tiempo como película, porque yo les propuse que hiciéramos cada uno un documental en una hoja y con un lápiz y unos colores, algunos, otros no, en el que contáramos un día de nuestras vidas, ¿cierto? Que así, un día que nos llamara la atención, un día que nos gustara, que nos hiciera sentir bien, y que por medio de dibujos y de texto lo plasmáramos en una hoja, ¿cierto? Y era un ejercicio como muy libre. Personas podía trabajar más fácil, y quienes eran más abiertos a contar, quienes de pronto iban a ser como menos dispuestos, y ahí como que entonces hice una preselección de algunas historias. Aquí pues estamos viendo algunos ejercicios. Uno encuentra ahí pues cosas hermosas. Hay uno que me parece muy curioso, no sé, pues es muy bonito, ya todos como representan, y bueno, ese trabajo en equipo que había cuando ellos iban a estudiar, cómo se unían, cómo llegaban en un mismo carro, cómo se encontraban, cómo se esperaban, era también algo muy bacano en la vereda. Entonces, ya teniendo este ejercicio, yo me dediqué como ya a ir a visitar las fincas de algunos personajes y pues, ya, de verdad, pude haber ido a las 70. Lo que pasa es que ni el tiempo, ni los recursos, ni muchas cosas daban para... Ah, bueno, mira, aquí casualmente está el de la izquierda, es el de Yadi, una de las protagonistas del documental, y como vemos, Yadi habla un montón. Yadi habla mucho y se expresa muy bien además. Entonces, eso fue también como, además bueno, lo voy a mencionar un poquito más adelante, como que eso me perfiló los personajes y me dijo, no, con estas personas puedo trabajar, además mis recursos económicos me permiten llegar a su finca, no tengo para ir hasta donde, ¿cierto? O sea, empecé a tomar ya ahí un montón de decisiones creativas, un poco desde la producción también, que me dieran ya lo que sí iba a ser el guión del documental, y terminé yéndome por estas dos historias, de dos parejas, con diferencias de edades marcadas, de momentos de la vida, y también como que entre los cuatro hay una visión particular de la educación. Cada uno ve en ella algo diferente para su momento de la vida. Y que estas cuatro personas o estas dos historias representaban como la totalidad de lo que se vivía en ese momento en la vereda. Entonces ahí ya como que decidí que iba a trabajar con ellos, me dediqué a visitarlos constantemente, a conocer sus rutinas, y a construir lo que sería la escaleta final pues del docu, que de hecho pues grabamos un montón.
uno ya en edición termina dejando por fuera un montón de material queriendo llegar a un tiempo, a una estructura propuesta que bueno, es triste dejarlo, pero se grabó mucho y nada, es una nota y creo que todo ese proceso, toda esa calma, todo ese tiempo que se le dedicó se ve reflejado en el documental porque representa fielmente lo que es la vida y la rutina y la manera de expresarse, de comunicarse de ellos en sus casas, entre sus vecinos y bueno, eso es. Aquí, por ejemplo, en este ejercicio que decía que es brutal porque da mucho que entender de las personas, vemos cómo los anteriores eran con mucho texto, era con mucho detalle en los dibujos, mientras que estos dos, si bien son muy bonitos, son mucho más sencillos, son un poco más austeros en esa información o en eso que quieren contar. Entonces, eso fue como también algo que me sirvió a mí para entender cómo podía trabajar con las personas. Me extendí un poco, qué pena. No, no, todo bien. Pues de hecho creo que todo lo que estás diciendo es muy valioso porque demuestra como ese rigor en la creación, demuestra esa capacidad de escuchar, esa necesidad que justo lo estábamos hablando antes de empezar el en vivo, de tomarse el tiempo, hacer las cosas, de reflexionarlas, que yo creo que enriquece un montón pues como la creación. Y de hecho ya hay algunos comentarios por ahí que van llegando pues a nuestra página de Facebook van diciendo eso, por ejemplo, eh, desde Memorias y Patrimonio de Medellín dicen que es maravilloso escuchar este relato. Alejandra Morales, que también pues, es amiga de nosotros, dice qué proceso de investigación, creación tan completo. Y Brian Zapata también dice, qué bonito ese proceso, felicitaciones, Pipe. Ahí hay un montón de comentarios que justo se suman pues como a esto tan admirable que yo creo que está en este proyecto. Yo quiero, pues ya que podemos pasar como otra pregunta, digamos que el cine siempre, y sobre todo el documental, logra tener unos efectos sobre la gente, ¿no? Sobre los personajes o las personas que están participando de ella, pero también los escenarios. Yo quiero preguntarte por eso. ¿Cómo recibieron la película estos protagonistas cuando por fin la vieron? Pero también cómo fue esa interacción del equipo de trabajo, que acá pues justo la imagen nos comparte las diferentes personas que fueron a participar del rodaje. ¿Cómo fue, sí, esa experiencia, todo eso que implica hacer una película, ¿no? El rodaje del cine tiene un montón de magias también. Y del cine universitario además. Bueno, con lo primero, en esos ejercicios de investigación que te dije que hicimos, cuando pues yo iba un fin de semana, hacíamos algunas imágenes, editaba y luego las veíamos, es increíble la manera de reaccionar de las personas al verse en pantalla. Cómo, cómo para algo que a nosotros de pronto se nos va haciendo como tan normal o tan X en algunos momentos, para ellos era impresionante ver cómo llegaban a la escuela, cómo se veían estudiando, cómo se veían hablando entre ellos, se burlaban además un montón los unos de los otros. Entonces, es bonito como ir viendo cómo ellos van entendiendo y comprendiendo y asimilando el verse en pantalla. Al punto pues que, y bueno, pucha, no caí en cuenta de haberte pasado un par de imágenes, pero el estreno de A Tiempo en el Pueblo se hizo precisamente en un rodando en bicicleta, el festival del que hablabas hace un rato, en una plaza del parque con una pantalla gigante en medio de unos árboles, una cosa hermosa, se llenó y teníamos a don Gilberto y a Mauricio cual estrellas de cine respondiendo preguntas del público en vivo con micrófono en mano. O sea, eso fue una cosa brutal porque poder generar a partir de un proyecto como estos esa conversación de personas que lo primero que me dijeron cuando yo les propuse la idea es
¿usted qué se está fumando que ve en nosotros algo interesante para contar? O sea, ¿a quién le va a importar yo cómo me levanto o yo cómo cojo el café? Pues, o sea, eso no tiene ningún valor. Y luego ver cómo ellos eran capaces de verse en la pantalla y de entender que de verdad cada cosa que hacen en su día a día es importante y que la gente lo valora y que eso puede generar, no sé, conciencia o algún impacto en la sociedad, fue muy bonito. O sea, ver a don Gilberto conversar con personas de otros niveles socioeconómicos y que le preguntaban cosas que yo decía, ¿qué va a responder? Y este señor con su edad, con su habladito particular, les contestaba, y lo mismo Mauricio, fue algo muy bonito. Entonces, nada, ellos felices, y bueno, y pasó también con toda la comunidad allá en Montebello. La segunda parte, el equipo de realización. Bueno, aquí estamos, el combo, eh, los amigos de la universidad, los que me tocó. Bueno, fueron mentiras. El combo de amigos, a los que les propuse que me apoyaran en el proceso, y todos sin pensarlo de una dijeron sí, y que gracias a ellos logré sacar semejante proceso adelante, porque claro, en la universidad recursos económicos son complejos. Yo logré gestionar como lo mínimo para hacer bien el proyecto, pero más pensando en las necesidades que sí o sí hay que cubrir, más que en el equipo. Ellos de puros también será enamorados de la historia y de la realización aceptaron, porque como decía, pues realmente el documental fue mi proyecto de grado, no el de ellos cada uno hicieron lo suyo también. Estuvimos una semana en esa vereda que les digo quedaba distante del pueblo, sin internet, sin alcantarillado, pues, y sin muchas cosas que nosotros tenemos siempre a la mano, que cuando uno ya va pasando 4, 5, 6 días por allá comienzan a cascar un poco, más en jornadas de 4 de la mañana a 8, 10 de la noche todos los días, en zonas como esta en las que teníamos que llegar caminando o a caballo. Los muchachos siempre, cada uno desde lo suyo, pues hizo un trabajo increíble para que a tiempo fuera lo que es. Y fue muy bacano, y creo que algo que valoro ya después de los años es cómo, pues, haberles podido presentar a ellos como ese mundo del campo, porque todos, digamos que estaban muy en la ciudad y de pronto no habían vivido de primera mano lo que es el campo, y que ellos hayan tenido como la oportunidad de estar allá, de entender muchas cosas, creo que fue algo valioso de la realización de A Tiempo. Ahí Voy a está. ir, voy a ir pasando las imágenes, pues como que hay otro parque no como para Listo. mostrar. Ahí está pues como el combo camellando, en medio del monte, pues, y de cafetales y de cultivos por allá, muy lejos. Para irse, bueno, dale. No, que esta foto es una cosa increíble, y creo que refleja lo que es ese proceso. Pues esto fue finalizando el rodaje del documental. Está ahí como la gente que ese día estuvo en la escuela, porque no todos fueron. Y nada, es algo muy bonito, solo quería decir eso. Pues no, ver ese abrazo que genuinamente me da don Gilberto en ese momento es bien, bien bacano. Y no, pues es que todo lo que nos has contado es muy emocionante y insisto, como muy inspirador. Además es un proceso que la película es muy coherente al proceso.
Creo que hay una cosa muy valiosa, pues que seguramente todos quienes están viendo este en vivo les puede gustar un montón. Pues hasta ahora no han llegado preguntas del público, pero me gustaría, de pronto entre lo que alguien se anima a dejar sus preguntas, preguntarte por tus nuevos proyectos, en qué andas, qué nuevos cortos están marchando, o tu trabajo como director de foto, que es algo a lo que también le has apostado tanto. ¿Qué nos puedes adelantar también para estar pendientes de esos nuevos proyectos? Bueno, pues hace ya un par de años me encuentro un poco, pues, no distante, pero digamos que sí con otras prioridades que me han tenido un poco trabajando más lento en algunos proyectos que sí van por ahí andando, que sí tengo en mente. Pero bueno, creo que también hay que sabérselos tomar con calma, entender el momento en el que uno está y ya llegará el momento oportuno para dedicarme a ellos. Son un par de ideas de largo documental, eh, asociadas al pueblo también. Una, una tiene que ver con esa relación ya tan cercana y de tantos años de Amalfi con los felinos, con el jaguar y bueno, con el tigre, que es como nos conocen. Eh, Pensando en cómo los campesinos de Amalfi, sobre todo, han tenido que llevar ese, ese estigma de que Amalfi es la tierra del tigre y qué repercusiones ha generado eso en sus vidas. Entonces es más como una conversación con muchas personas del pueblo acerca del tema que me gustaría ahí abordar. Lo tengo entre manos, voy con calma trabajando, apostándole fuerte a un proyecto con dos amigos de la vida, en el que nos une la pasión por el fútbol y vemos la oportunidad de crear un proyecto que aborde este deporte más como un motor de transformación social y desde la cultura y desde audiovisual, cómo podemos abordarlo. También con mucho trabajo en la comunidad. Entonces, es un proyecto que me tiene también ahí como con la mente ocupada en este momento. Estamos generando bastantes proyectos y ahí voy. Eh, Tuve la oportunidad de realizar dirección de foto en un par de cortos con algunos compañeros que por aquí saludaban hace un rato, muy contento y con todas las ganas de ojalá volvernos a encontrar en la realización. Por ahí también un par de acercamientos a la escritura de guión de ficción que me he aventurado, voy con calma, porque hoy mi día a día sí está más en mi trabajo. Soy realizador audiovisual en una empresa aquí en Medellín. Me dedico como a la dirección pues dirección general y a la dirección de foto y camarografía en piezas como para redes y de formación, algunos comerciales y cositas por el estilo. Entonces, digamos que ese trabajo hoy me mantiene bastante ocupado, pero bueno, por los laditos se le va trabajando a este otro tipo de proyectos. Sí, no, seguramente, pues yo creo que pues muy pendientes estaré yo y seguramente muchos de quienes están conectados de esas obras y de esos proyectos para conocerlos. Antes de, es que hay una pregunta que se me quedó y que siento es importante hacer y es sobre la educación, un poco toda esa experiencia tan bonita que nos contabas, que nació desde la voluntad o el ejercicio voluntario de una profesora, ¿cierto? Pero también esos acercamientos que vos, o digamos esos aportes que, o apuestas a las que vos le llevaste con el cine o con esa clase de video. ¿Qué percepción te dio sobre la educación? Y yo sé que puede ser una pregunta muy difícil, pero es porque creo que justo la película también habla de eso y creo que hay una reflexión allí potente que cada uno se puede hacer, pero quizás cuál fue la tuya después de tanto tiempo de proceso y años después de haberlo terminado. Bueno, yo creo que queda claro que
jue madre, que hace falta un montón de, ¿cómo llamarlo? Cobertura, de espacios, de ofrecerle a la gente es que es lo básico, ¿cierto? Es un derecho fundamental la educación y queda claro que no se cubre. Un detalle que me parece importante mencionar es que la escuela donde grabamos, pues es la escuela de la vereda Montebello, donde de lunes a viernes estudian niños, ¿cierto? O sea, es una escuela pensada para los niños, para la educación tradicional de esto, solo que los fines de semana, cuando no están los niños, estas personas la aprovechan. Entonces también es un poco charrito verlos a ellos en esos pupitres de niño y así, porque es lo único que tienen, o sea, no hay pues es difícil en las ciudades o en los pueblos, ahora en las veredas, pensar en acceder a una educación ya un poco más avanzada, pero hay ganas y la gente o sea, lo muestra a tiempo, a pesar de todo lo que tengan que mover, lo hacen cuando quieren. Entonces, como que, no sé, es difícil. Por ejemplo, el programa no siguió, o sea, ellos, pues sí, no hizo parte del rodaje de la peli, pero ellos lograron graduarse, terminar el estudio de bachillerato, pero con esa cohorte terminó el programa en la vereda, ¿cierto? Entonces hubo muchos que quedaron a mitad y seguramente muchos que vienen que no van a tener la posibilidad de por lo menos terminar ese bachillerato, porque a partir de ahí venían un montón de promesas, incluso ya mencionaba algo de unos cursos ya como más técnicos o tecnológicos que les iban a llevar a la vereda o al pueblo, a los cuales ellos pudieran acceder, pero bueno, por un montón de fuerzas que no conozco muy bien tampoco y no quisiera mencionar, no se dan las cosas, ¿cierto? Y queda todo como en una ilusión que precisamente pues creo que también es algo valioso de nuestro quehacer como realizadores y es por lo menos dejar plasmado lo que en ese momento fue y que después cuando lo volvamos a ver, sea quien sea que lo vea, pueda reflexionar al respecto y entender o analizar qué pasaba en ese contexto, en esa sociedad. Qué mal que eso terminó así, porque entiendo que una de las chicas, pues la chica protagonista, como creo que me habías contado que había seguido estudiando algo más, bueno, habían unas ganas también, de hecho ellos lo dicen en el docu. Sí, sí. Bueno, no, perdón, dale, concluye. No, hombre, dale. No, lo que pasa es que justo nos llegaron, mientras respondías esto, nos llegaron dos preguntas que te las voy a hacer juntas como para que las respondas y cerrar ahí. Primero de Alejandra Morales, que un poco pues nos habla de algo con lo que iniciamos y también le suma algo más, es que dice Jaguar Voz de un Territorio, que es un documental colombiano sobre el jaguar pues en todo Colombia. Hay un poco de eso que tú estabas contando, de ese nuevo proyecto sobre el jaguar, ¿cierto? Y sobre la tierra del tigre. Pero ella ya concretamente pregunta que en tus dos documentales hay una idiosincrasia del ser amalfitano, ¿cierto? Y pues que además está esa cultura audiovisual. Entonces ella pregunta, ¿por qué crees que se da? ¿Qué fue lo que surgió incluso para vos para ser cineasta? Entonces, sí, yo creo que ya lo respondiste al inicio, pero puedes como recoger ahí rápidamente. Y la segunda sería de Brian Zapata, que pregunta por el papel de director de foto dentro del documental, ¿cierto? Pensando pues en diferente a la ficción. ¿Cómo era esa relación de estas personas con la cámara en su cotidianidad? Incluso el manejo de esa intimidad. Listo. Aleja, pues, madre, yo no sé, creo que es algo que en su momento se dio de manera natural, como que comenzaron a salir eh, algunas personas que fueron abriendo camino eh, y que nos fueron de pronto como mostrando, como lo mencionaba ahora, a otros nuevos realizadores esa posibilidad. Y aquí ya como pensándolo es como ese gran potencial que tiene Amalfi
desde, desde su, desde su concepción como pueblo y todas las dinámicas que siempre nos ha presentado, que nos da pues una infinidad de maneras de abordar muchos temas, y que pues nos llama la atención, y creo que nos ha pasado a varios ya, y por ahí vienen un montón, abriendo también camino. Entonces, eh, creo que aquí lo que queda es como una tarea pendiente de preguntarnos entre los que estamos en ese combo qué ha pasado en el pueblo, que nos ha llevado y que nos ha dado cierto reconocimiento, eh, ya en Medellín, e incluso a nivel nacional. Hay muy buenos realizadores, eh, eh, oriundos, oí la palabra, de Amalfi. Creo que con estas dos preguntas queda esa tarea, y por ahí me la voy a apuntar porque sí creo que merece la pena. Y para responder la pregunta de Brian, ese sí que es un tema hermoso y que me apasiona bastante, porque caemos en esa frase o en ese recurso cliché de decir, como hace de cuenta que la cámara no está aquí, pero mentiras que sí. O sea, la cámara siempre va a estar y siempre va a ser uno más dentro de ese set, que en este caso es literal la habitación de don Gilberto y doña Mercedes en medio de sus dos camas. Pues es que pensá en eso. O sea, ¿cómo yo voy a procurar que una cámara no existe si está ahí en medio, cierto? Eh, yo y la cámara la trabajé con Federico Carranza, amigo y compañero ya de muchos proyectos. Eh, Creo que eso se logró, esa intimidad, esa cercanía, y sobre todo esa, actuación, entre comillas, tan genuina ante la cámara y ante todo el equipo de realización, porque también está entonces el micrófono, también está en algunos momentos que había claqueta y todo ese protocolo audiovisual que a veces, eh, hace que esa realidad que estamos representando de pronto se vea un poco afectada. Se logró con ese proceso y con esa calma y con ese mostrarles a ellos cuál era el objetivo de cada plano o por qué la cámara iba a estar ahí. Entonces era conversar con ellos, sí desde la dirección de foto, pero también desde la misma dirección, por qué la cámara los iba a ver de tal manera, cuál era el propósito, cómo eso se iba a ver en la película, final. Entonces ellos como que lograban comprender y por qué esa acción particular era importante, dentro de la película, levantarse o mezclar el café, o sentarse a hacer las tareas, o conversar entre ellos, o almorzar. O sea, qué iba a representar cada momento y cómo la cámara lo iba a retratar. Es algo que me sirvió bastante para lograr como esta, sí, yo lo llamo algo muy genuino, algo muy natural y muy real dentro de esta película. Súper, Felipe, mil gracias. Yo creo que justo eso genuino que hay en la película, ese tiempo que tomó hacerla, pero porque era un proceso que implicaba reflexión, que implicaba creación en conjunto, todo se ve plasmado en la película. Yo creo que incluso en su duración. Es como otra pregunta para otro momento, pero el hecho de que también la película se tome su tiempo para construir, para mostrar, para retratar esta cotidianidad, habla muy bien del proceso que significó. Y bueno, te agradezco un montón por esta tarde, noche de hoy y compartirnos ese montón de cosas. No, gracias a ustedes por la invitación, por haber tenido en cuenta el proyecto. Espero que por acá pronto podamos seguir hablando, espero poder pasar por la Cinemateca también, y pillar por allá, y que se sigan haciendo este tipo de actividades. A la gente que vio el documental, a los que comentaron, a los que preguntaron, de verdad que muchas gracias por su tiempo, por estar ahí, por disfrutar la película. Y nada, a los amigos que me ha dado esta profesión, gracias también por estar. De verdad que se extraña un montón encontrarnos, pero sé que ahí vendrán cosas nuevas. Entonces, nada,
A todos, muchas gracias. No, a vos, insisto. Bueno, yo creo que concluimos acá. Sumarme a los agradecimientos a quienes estaban allí conectados y conectadas acompañando esta transmisión y recordarles pues que sigan pendientes y conectados con la programación de la Cinemateca Municipal de Medellín, que además de las actividades virtuales que siguen durante este mes y pues por supuesto lo que queda del año, estamos haciendo muchas acciones presenciales, reactivando la cultura y bueno, pues la invitación es a que nos acompañen en esos parques donde estamos llevando el cine y que conecten con estas historias tan chéveres que estamos logrando compartir. Mil gracias y bueno, que tengan muy buena noche. Chao.